No les escucho. Ya, profesor. Buenos días, compañeros, profesor, y a todos. Hoy día mi grupo y yo vamos a hablar sobre el tema de la teoría del laboratorio, del tema de mediciones y errores. Los integrantes son yo, que soy Paolo Ramírez Risco, Manuel Peralta Navarro, Gabriel Rivas Quispe, Eduardo Panizo Pisco y Gabriel Rivera Duarte. Comenzaremos con el primer punto, que son las magnitudes. Se denomina magnitud a toda característica de los cuerpos que pueda ser medida de forma directa o indirecta y por lo tanto puede expresarse con un valor numérico. Las magnitudes fundamentales son independientes y son medidas con un instrumento. Un ejemplo para explicar una magnitud fundamental es, por ejemplo, cuando se pregunta cuánto dura un fenómeno cualquiera. En este caso se está haciendo relación al tiempo, ya que solo se puede definir con unidades de tiempo, ya que no es posible decir que ha transcurrido cierta cantidad de tiempo con otras unidades. Por eso, las magnitudes fundamentales son independientes unas de otras. Las magnitudes derivadas se definen a partir de dos o más magnitudes fundamentales y se resulta de una relación entre varias magnitudes. El segundo punto es la medición, que es la acción y efecto de medir mediante instrumentos que contienen las unidades deseadas llamadas medida o mediante una relación o fórmula previa, con un resultado dentro de los parámetros escogidos. Por eso es importante porque facilita el intercambio de tiempos, espacios y también es el conjunto de operaciones que se tienen por objeto determinar el valor de una magnitud física. Medir. Deriva del latín metriri, que significa comparar un resultado con una unidad de medida previa, ya que medir consiste en calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar, siendo la comparación de la magnitud que se está estudiando con un patrón de medidas. Si cada persona tuviera su propio patrón de medidas, solo él comprendería el valor de su resultado y no podría establecer comparaciones a menos que supiera la equivalencia entre su patrón y el de otro objeto. Por esta razón se ha acordado el establecimiento del patrón que es del sistema internacional, aunque también existe el sistema inglés con las unidades nométricas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa, como el Reino Unido, aunque existen discrepancias entre los sistemas. También se puede decir que el resultado de una medida es lo que se conoce como el valor de la magnitud. Este valor debe ir acompañado de su respectiva unidad de medida. Por ejemplo, si medimos el ancho de una mesa, la medida no solo es un número, sino que tiene que sí o sí estar acompañada de una unidad de medida que la vale. Por ejemplo, si decimos que la altura de un edificio es de 1000, debemos especificar su unidad de medida, ya que podría ser centímetros, metros o pies. Las clases de medición. Podemos hablar de medición directa, que son aquellas en las cuales el resultado es obtenido directamente de los instrumentos de medición, como los calibradores Vernier, los micrómetros y las máquinas de medición por coordenadas, para medir las dimensiones del objeto directamente, ya que estas mediciones se conocen también como mediciones absolutas. Las mediciones se pueden realizar en un amplio rango especificado por la escala del instrumento. Pero también existe la posibilidad de que la medición sea incorrecta debido a lecturas erróneas de la escala. Por ejemplo, para medir la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito, podemos utilizar un amperímetro apropiado, o cuando medimos la temperatura de una persona con fiebre usamos un termómetro. La medición indirecta. Las mediciones indirectas son aquellas en las que el resultado deseado no lo obtenemos directamente de lecturas realizadas con instrumentos, sino
que es necesario emplear los datos obtenidos para hallar la cantidad deseada mediante algunos cálculos. Las dimensiones se miden utilizando instrumentos de medición como los comparadores de cuadrante, que observan la diferencia entre los objetos y dispositivos de referencia, como bloques patrón y anillos patrón. Estas también se conocen como mediciones comparativas, debido al hecho de que se realiza una comparación utilizando un objeto con dimensiones estándar. Sin embargo, este método también tiene la desventaja de que el rango de medición es limitado. Por ejemplo, para medir el área de un triángulo se usa la fórmula que es de área igual a base por altura sobre 2, ya que la base y la altura son mediciones directas y el área sería una medición indirecta. También podemos mencionar que el proceso de medición es una operación experimental en la cual intervienen necesariamente tres sistemas. El primero es el sistema objeto al cual queremos medir, por ejemplo, la altura de una puerta, el peso de una persona. Luego está el sistema de medición, que es el instrumento con el cual efectuamos la medición, por ejemplo, una regla, un polímetro o una balanza. El sistema de comparación, que se define como la unidad de medida y suele estar incluida en el instrumento de medición. Por ejemplo, los metros de una wincha, los kilogramos de una balanza o los segundos de un cronómetro. Cuando se exprese este resultado de una medición, es necesario especificar estos tres elementos fundamentales, que son el número, la unidad de medida y la incertidumbre, ya que la ausencia de alguna de ellas elimina o limita la información que proporciona. Bueno, me toca a mí, exactitud. Bueno, la exactitud es una comparación de los valores que se han acompasado dependiendo del instrumento de medida con el valor real de medición, ¿no? En donde el valor que se obtiene se aproxima al valor verdadero, siendo la exactitud el grado de veracidad. Bueno, acá también podemos apreciar un pequeño gráfico, ¿no? Y ahí está lo que es el valor, la precisión y la exactitud, ¿no? Y ahí vemos otro gráfico donde dice preciso y exacto. Ahí vemos como unas bolitas pequeñas, unas bolitas negras, que significa que mientras más esté en el centro de la, se puede decir del objeto, del objetivo, mejor dicho, y dichas bolitas negras estén más juntas, quiere decir que tiene un mayor grado de exactitud. Caso contrario, si están lejos del objetivo, y las bolitas están separadas, se podría decir que es muy poco preciso y que no es exacto, ¿no? Siguiente. Listo, bueno, la precisión, bueno, es concepto que tiene que ver con la replicabilidad, hace referencia a la cercanía de varias medidas tengan entre sí y dependerá del uso correcto del instrumento de medida por parte del observador, ¿no? En este caso el observador somos nosotros, ¿no? Como les digo, acá este es el otro gráfico, bueno, ya les había explicado, ¿no? Que mientras dichas bolitas negras que vemos están más lejos de ese círculo amarillo que sería el objetivo, se puede decir ¿cómo se llama? Que no es exacto, que es inexacto, pero es preciso por las bolitas que vemos ahí, que están juntas también, o bueno, bien cercanas. Siguiente. Y bueno, la diferencia entre exactitud y precisión, ¿no? Bueno, que a diferencia de que la precisión es la medida de la reproductibilidad, la exactitud es la medida de la veracidad, ¿no? Y ahí vemos los casos en donde no hay ni exactitud ni precisión, o sea, donde todas las bolitas, en este caso ya las bolitas azules, están muy dispersas y lejos del objetivo. El siguiente caso que es eh, que hay precisión pero no hay exactitud, donde las bolitas ya no están dispersas, sino están más juntas, pero están lejos del objetivo. O bueno, también puede haber exactitud, pero no hay precisión.
donde están cerca del objetivo, pero las bolitas están dispersas. Y cuando es preciso y exacto, cuando las bolitas están en el objetivo y también están bien unidas, bien juntas, ¿no? Y ahí vemos las gráficas que van variando, ¿no? De acuerdo a cada tipo. Siguiente. Siguiente, por favor. Listo. Y la sensibilidad. La sensibilidad se define como la cantidad mínima que puede apreciar un instrumento de medida, ¿no? Capacidad de un instrumento de medida para estimar cambios, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos definir eso? Por ejemplo, un ejemplo sería, si tenemos una balanza que pesa en gramos, de gramo en gramo, imaginemos que, bueno, colocamos sustancia encima de la balanza, obviamente, para que pese, pero dicha sustancia es un peso menor al gramo. Entonces la balanza no lo va a poder pesar, porque es de gramo en gramo. Si fuera en miligramos, quizás sí lo pueda pesar, ¿no? Pero como es de gramo en gramo, no lo va a poder pesar y va a seguir figurando como cero, por ejemplo, ¿no? En caso de que tenga un gramo o tenga o sea mayor a a un gramo, la balanza va a pasar ese grado de sensibilidad y lo va a captar, ¿no? Bueno, gracias. En el octavo punto hablaremos sobre las clases de error, el cual consiste que se divide en dos partes, el error sistemático y el error casual. El primero es el error sistemático, que son los que se repiten constantemente en cada medición realizada y que también se deben a diversas causas, ya que pueden ser corregidas si se sabe la suficiente cuál es el proceso físico en el cual se ha errado. Son de cuatro tipos. Son teóricos, instrumentales, ambientales o de lecturas. Los teóricos son los que conciernen a ecuaciones o relaciones que se usan en el diseño o calibración de los aparatos en los que se determinan mediciones indirectas. Los instrumentales son errores inherentes al aparato con el que se está midiendo, mientras que los ambientales se producen debido a cambios en las propiedades del medio ambiente, siendo factores como la temperatura, presión atmosférica y la humedad. Los de lecturas son los provocados por decisión de tomar el valor superior o inferior en la escala del instrumento cuando éste no es exacto. Por ejemplo, esto puede suceder con la medición de la presión sanguínea si cada vez que tomáramos la presión algo causara que ésta subiera. El error casual o estadístico son variaciones de valor y signo que se presentan cuando se realizan mediciones de la misma magnitud y en las mismas condiciones, ya que se deben a pequeñas variaciones que aparecen entre observaciones sucesivas realizadas por el mismo observador y bajo las mismas condiciones. También podemos mencionar que hay algunos errores que son asociados a la persona, como la falta de experiencia en el manejo de instrumentos, mala posición en la lectura o posición inadecuada del instrumento. Buenas tardes. Ahora pasando a cálculo de errores, se van a encontrar el valor promedio, la desviación, desviación promedio y desviación estándar. Y bueno, comenzando con el valor promedio que se puede ver, esto es dado por un conjunto de n mediciones experimentales. ¿Qué trato de decir con esto? Que eh, estas mediciones experimentales van a ser sacadas por nosotros y el valor medio o promedio se define por la siguiente ecuación en donde, en donde se han realizado estas mediciones y esa representación de la X al final significará la media de las mediciones. O sea, estamos haciendo una media aritmética. Eh, Teniendo en cuenta esto, ya podemos tener un poquito clara la resolución del valor promedio. Pasando a la siguiente.
Ya. Eh, la desviación se define como una separación que existe entre cualquier valor de la serie, o sea, los valores obtenidos al momento de medir, y la medida aritmética de todos los datos de dicha serie. En la figura se representa mejor. En el resultado es la diferencia positiva de estos dos componentes, la variable a comparar y la medida de la variable x. Ahí se puede visualizar, por ejemplo, ahí tenemos 6 componentes y todos van a ser todo va a estar en referencia al promedio, a la diferencia del promedio y una medida de estas. Y ahora, en la siguiente, pasando, sería la siguiente. La desviación del promedio, que es también conocido como varianza, que será conocida como el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media, o sea, a donde me refiero alrededor de la media es división, y ya habíamos hablado de las desviaciones antes de tocar ese tema, así que será más fácil entender la resolución de esta fórmula. Mm, Y aquí se puede ver un poco mejor la representación en cómo está dada esta imagen. La desviación del promedio se representa mediante esa figura griega. Siguiente. Y por último sería la desviación estándar, también llamada la, la desviación típica, que se representa como una medida de grado de dispersión de datos con respecto al valor promedio que se ha obtenido. Es decir, qué tan alejados del promedio están las muestras obtenidas. Y ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Y bueno, siguiendo con la exposición, aquí hablaremos de los errores que pueden ser absolutos, relativos y porcentuales. En el caso de los errores, se definen como una desviación de lo exacto, lo verdadero o lo correcto. También podríamos considerar como es una idea que consideramos como correcta, pero que en realidad no lo es. Eh, bueno, es la diferencia entre el valor real de la medida y el valor que se ha obtenido en la medición. O sea, también podríamos definirlo como un intervalo de diferencia donde con máxima probabilidad se encuentra el valor exacto de una magnitud, o sea, para determinar la mejor medida de esta. Por ejemplo, en el caso de una medida, porque también puede ser varias mediciones. Si para un trabajo de ciencias estamos midiendo el ancho de una hoja de una planta, cuya medida exacta es de 62 milímetros, y nosotros tomamos 6 centímetros. El error absoluto medido en milímetros se da la diferencia, pues 62 milímetros menos lo que nosotros medimos, que son los 60, considerando el valor absoluto que sería 2 milímetros. También podría verse como esta fórmula que podemos ver acá, pero eso es en caso de muchas mediciones. Entonces, el error absoluto puede ser un valor positivo o negativo, si la medida es superior al valor real o inferior, y además tiene las mismas unidades que las de la medida. Pero ¿para qué sirve este error absoluto? Bueno, sí, es un indicador de la imprecisión, es la medida de los errores absolutos tomados con signos positivos, no con las de negativo, que tienen una determinada medida. De hecho, cuando se proporciona el resultado de una medida, suele venir acompañada de dicha imprecisión. Por ejemplo, imagina que al medir un determinado objeto con un instrumento de precisión más menos 1 en centímetros, obtenemos el valor de 23,5 centímetros. Si adicionalmente sabemos que la imprecisión absoluta de esa medida es 0,2 centímetros, entonces el resultado de esa medición se representa como 23,5 más menos el 0,2 centímetros, donde el valor real de la magnitud queda incluida en el intervalo, que es la suma y la diferencia de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, en el caso de muchas mediciones, como se mencionó anteriormente, es un promedio aritmético.
supongamos, yo soy el primero en medir una mesa o una pizarra que mide 119,2, mientras que mis demás compañeros miden la misma pizarra, pero ellos poseen una medición diferente. Entonces, este X que vemos es el promedio, la suma de estos entre las cantidades que hay, que sería entre 4, que sería 119,4. Sin embargo, las desviaciones, que por decirlo así serían el error absoluto en cada medición, son las restas del promedio con lo que nosotros hemos sacado. Entonces, como son varias medidas, el error absoluto sería simplemente el promedio de todo lo que hemos sacado, mientras que el valor medido sería eh, el 119,4, que es el promedio de las mediciones que nosotros hemos sacado, más menos el intervalo, o mejor dicho, el error absoluto que se obtuvo al momento de obtener las desviaciones. Y hablando de las propagaciones de errores, eso se usa en el caso de operaciones de manera indirecta, ya que obtenemos dos valores, como mencionó mi compañero anteriormente. Y para resolver estas ecuaciones se mencionan diversas fórmulas. Perdón, diversas fórmulas. Puede ser suma, resta, producto o incluso división. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del error relativo, es el cociente del error absoluto y el valor real de la magnitud. Se puede expresar en porcentajes o en tanto por uno. Por ejemplo, en un monedero hay 160 monedas, pero al contarlas una a una, se ha constatado que realmente hay 156 monedas. El error absoluto sería 156 menos 160, mientras que el error relativo sería el error absoluto entre lo que nosotros hemos obtenido, que sería 0,026, pero porcentualmente simplemente multiplicamos por un 100 como habitualmente se hace. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para indicar de la cantidad de una medida. Por ejemplo, imagina que se comete un error absoluto de 1 metro al medir una finca de 200 metros y otra de 3000. Si calculamos los errores relativos en ambas mediciones, tenemos que son uno entre 200 y uno entre 3000. Dado que en la segunda medición el error relativo es más pequeño, quiere decir que que la calidad de la medida es mucho mejor que la de la primera. Y si lo pensamos, o si lo piensas, es mucho mejor equivocarse en 1 metro cuando cuento 3000 metros que cuando cuento 200 metros. Cuanto más sea el error relativo, mejor es la aproximación que se ha tomado. Siguiente diapositiva. Y hablando de los error porcentual. En realidad que es el error relativo, pero expresado en porcentajes, o sea, multiplicado por 100%. En otras palabras, es un error numérico expresado por el valor que arroja un error relativo posteriormente multiplicado por 100. La misión de los errores relativos y porcentuales es indicar la calidad de algo o brindar un valor comparativo. Siguiente diapositiva. Y como ya mencionamos acerca de las propagaciones, en operaciones se pueden sumar y restar, producto o división. Y en esta parte concluiría nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, jóvenes. Gracias también al grupo por la exposición. Solamente que el tema de propagación de errores, bueno, si tuviéramos tiempo, pues tendríamos que hacer otra práctica específicamente sobre propagación de errores, ¿no? Pero eso es la aplicación, no sé si ustedes han visto en cálculo, derivadas de una función, de una función que tiene dos variables a más variables. ¿Vieron el tema de derivadas de una función de dos o más variables? Derivadas Derivadas de una parciales, función. profesor. Claro, derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales.
¿Vieron ustedes saben ustedes cómo se halla la diferencial exacta de una función de dos variables, por ejemplo? Seguramente que no, ¿no? Pero para eso están las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿y cuándo se usa la propagación de errores? En principio, cuando se tiene una función que depende de dos o más variables. ¿Y en qué casos en física se presenta eso? Casi en la mayor cantidad de casos. Por ejemplo, queremos medir el área de una viga, de la sección transversal de una viga. Queremos medir el área, entonces hay que medir base, o sea, el largo, después el ancho o la altura, ¿no? Entonces ya tenemos que el área depende de dos variables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hallar el error eh, por ejemplo, el error absoluto o relativo en el caso del área, ¿no? Entonces, ahí están las fórmulas, ¿de acuerdo? Para un producto, para un cociente también, y para una suma o una resta. Como ustedes verán las fórmulas, por ejemplo, para el caso de una suma, ¿no? Si tenemos dos cantidades con sus respectivos errores, entonces se suman los errores, ¿no? Y en el caso de una diferencia, también se suman los errores no se eliminan. Entonces, ¿por qué el nombre de propagación de errores? El nombre de propagación de errores viene a que el error se propaga, ¿no? Se propaga de una operación a otra operación, de unos cálculos que se hace otros cálculos, ¿no? Generalmente se da para mediciones indirectas, ¿no? Por ejemplo, el área de una superficie es una medición indirecta, ¿no? O sea, se calcula el valor numérico de la unidad de medida, se calcula pues a través de conociendo el largo, el ancho, etcétera, ¿no? Así. Y las mediciones directas son pues, ya como han expuesto ustedes, son ya directamente unidas con los instrumentos. Bien, jóvenes, buen trabajo, ya más o menos ya ustedes ya van definiendo, van viendo, van aclarando las diferencias entre los conceptos que se manejan en la parte experimental, ¿no? Del curso. Estos mismos conceptos ustedes lo van a usar cuando empiezan a hacer sus trabajos de tesis, ¿no? Sus trabajos de tesis. Entonces, por ejemplo, las fórmulas de promedio, deviación estándar, ¿no? Así como su compañera ha mencionado, varianza, etcétera. Eso lo van a ver más en detalle en el curso de estadística, ¿no? Y para la tesis ustedes van a necesitar pues, toda esta teoría de la estadística y el curso de metodología e investigación científica, ¿no? Esos dos cursos se relacionan, ¿no? Y son dependientes de uno del otro. Más o menos es la idea. Bien, joven, entonces pasemos al otro grupo, a ver quién se anima. A ver, unos segundos. Bien, joven, entonces, ¿a quién le tocaría el siguiente grupo? A ver, grupo 2. ¿Cómo están? Nieto Morales, Mendoza Herbas, Olaya Minaya, Pérez Finfín, Iñaki Ingeniero, Contreras. ahora le comparto. Bien, gracias, gracias. ¿Lo llega a ver, ingeniero? Sí se ve, gracias, se ve. Ahí podemos observar la presentación, la diapositiva.
Adelante, jóvenes, los escucho. Bien, profesor, ¿me escucha? Les Profesor, escucho, joven. Sí, adelante. ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Le vamos a exponer acerca del laboratorio 1 de física, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Bien, el primer punto que vamos a tocar va a ser la medición, el medir y las clases de medición que existen. Siguiente diapositiva. Bien, en primer lugar, la medición como tal es la acción o el proceso por el cual se compara una medida de un objeto o un elemento a comparación de otra, ¿no? O sea, se comparan dos diferentes objetos que tienen una medida y una característica similar para poder compararlas. También es el conjunto de operaciones que tiene por objeto el determinar el valor de una magnitud física, ¿no? Con la acción de la medición podemos calcular ya sea una medida de longitud o, o de peso o de fuerza y así, ¿no? De cualquier magnitud que querramos. Siguiente diapositiva. Bien, el medir es, como había comentado, poder determinar por ejemplo, ¿no? Poder determinar una longitud, un volumen, una extensión a través del proceso anterior que es la medición, de comparar diferentes escalas. Para medir una cosa se utiliza la comparación con un patrón que se tiene en referencia. Generalmente esto pertenece a un estándar como al sistema internacional, pero también podría ser otro sistema, ¿no? El sistema métrico, el sistema inglés o otras escalas, pero que sirven como una referencia para poder comparar las características de un mismo objeto. El medir es establecer la cantidad de veces que dicha unidad ocupa un lugar dentro de lo que se mide, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cuando queremos medir la longitud de un objeto y usamos el metro. Entonces, podemos, ¿cómo, cómo notamos la cantidad de metros que tiene la longitud del objeto? Es determinando cuántas veces tenemos la misma unidad, ¿no? Podría ser 2 veces la unidad del metro y tendríamos 2 metros de longitud, pero también lo podríamos comparar o llevar a diferentes sistemas, ¿no? A pulgadas, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Bien, las clases de medición tenemos principalmente dos, que es la medición directa y la indirecta, ¿no? La medición directa es donde se comparan dos objetos que tienen la misma característica y se calcula, o sea, podemos comparar o sacar su medición con una sola acción, con una sola comparación de medidas. Mientras que la medición indirecta se obtiene a base de varios cálculos, ¿no? De varios diferentes medidas tomadas a un objeto. Sumado a eso, se tiene que hacer un proceso de cálculos para poder determinar la medida de este nuevo objeto. En la medición indirecta podemos poner de ejemplo cómo calcular la aceleración de la gravedad, ¿no? Son diferentes cálculos que se tienen que hacer para poder determinar dicha aceleración. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Ok, en esta parte vamos a hablar de lo que es exactitud, precisión y sensibilidad.
Hay una controversia cuando hablamos de precisión y exactitud porque muchas personas consideran que son sinónimos, pero no es así. El clásico Así ejemplo es. es con respecto a los dardos, por ejemplo, ¿no? Tenemos cuatro casos, A, B, C y D, y se le pregunta, ¿no? Se le pregunta así, en una clase cualquiera se le pregunta a los muchachos, ¿cuál de los cuatro creen ustedes que es preciso? Muchos o la mayoría de ellos consideran de que la B sería la más precisa. Y al momento de preguntar cuál sería la más exacta, ahí sí no habría como que una respuesta tan certera, ¿no? Porque algunos dicen que podría ser la B, por ejemplo, pero no es la única que podría ser exacta o precisa en ese caso. Vamos a ver entonces con respecto a ello, la parte de la exactitud primero. Nos dice, indica qué tan próximo estamos al valor verdadero. El valor verdadero es una medición perfecta. Con respecto al dardo, por ejemplo, nuestro valor verdadero sería el punto del centro, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Entonces, cualquier medida de que nosotros tengamos, que caiga en el valor del verdadero. Entonces, digamos de que, ya, esta medición es exacta. ¿Por qué? Porque todos nuestros resultados están en este valor, como dicen, el valor de referencia aceptable. Eso es en la parte de exactitud. En la parte de precisión, indica la variación de dispersión de distintas medidas. Nosotros vamos a tener distintas medidas. Bueno, acá no se nota mucho, voy a dibujar un tablero de dardo por acá. Nosotros vamos a tener distintas medidas y un valor verdadero por acá. Supongamos de que todos nuestros dardos no solamente caigan en el valor verdadero, bueno, casualmente cayó acá, pero supongamos de que estos dardos, por ejemplo, caigan en un punto exacto. La mayoría de ellos caigan en un punto exacto. Digamos de que esas medidas van a ser precisas. ¿Por qué? Porque la mayoría coincide en un punto. La dispersión que tienen todas no es tan grande, por así decirlo. Todas coinciden en un mismo punto. No es el valor verdadero o el valor exacto, pero todas coinciden ahí. Esa sería en la parte de precisión. Y en la parte de sensibilidad, que es otro punto, indica la menor cantidad de variación de la magnitud que se puede medir. Y acá he colocado un multitester. Bueno, no simplemente un multitester, también se puede utilizar un termómetro, una balanza, ¿no? Supongamos de que, bueno, un multitester o supongamos un termómetro. Según nosotros sabemos de que la temperatura corporal varía entre 36,5 y 37,5. ¿Esto de dónde sale? Nosotros, al momento de tomar la temperatura, nos puede salir cierto valor. Supongamos de que a nosotros nos sale exacto 37. Supongamos. Luego, otra medición más, nos volvemos a tomar la temperatura y ahora nos sale, por ejemplo, 37,1, por ejemplo. Y otro valor más de que nos sale, por ejemplo, un 36,9. Ya. Esos valores, al momento de calcular su diferencia, nos vamos a poder dar cuenta de que la sensibilidad de ellos va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Mientras más cambios detecta el instrumento de medición, en este caso el termómetro, vamos a poder tener más cambios pequeños, por así decirlo. La variación entre estas medidas es pequeña, a lo que podría ser, por ejemplo, una balanza, ¿no? En una balanza, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Una balanza, nosotros colocamos cierta cantidad de masa y nos sale que son 1000 gramos, por ejemplo. Si nos sale que son 1000 gramos, y a la siguiente colocamos de nuevo y ya no nos sale 1000 gramos exactamente, nos sale, por ejemplo, 1000,1 gramos. Ahí hay un pequeño margen de error. Ese margen de error nos va a indicar la sensibilidad que se va a utilizar más adelante para los cálculos. Muchas gracias. Vamos a pasar con el siguiente compañero. Bien, 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 continuando bien. continuando con la exposición, empezamos con el punto de teoría de errores. Siguiente diapositiva. Vemos el caso de qué es un error, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es el error? El error es la diferencia entre el valor verdadero, es el valor que posee el objeto que se va a medir, y el valor obtenido experimentalmente, el valor que te arroja el instrumento. En este caso, por ejemplo, vemos la imagen del vernier. Tenemos que el valor verdadero no se puede conocer. Los instrumentos nos ayudan a poder acercarnos a este valor verdadero. Por eso es que sí va a haber un margen de error, se podría decir, que es la incertidumbre. La incertidumbre sería en
entre qué valores podría estar esa medida de un instrumento, perdón, del objeto. Por ejemplo, al medir un lapicero, ese lapicero podría, con una regla te podría dar 15 centímetros. Pero ese no sería el valor verdadero del lapicero. El valor verdadero, se podría aproximar con el error. El error, que es la incertidumbre, lo podría decir que la regla tiene un margen de error de 2 milímetros, por ejemplo. Entonces, como dice acá, el error para una medida tendría que ser de los 15 centímetros más o menos 2 milímetros, que sería el margen de error del instrumento. Recordemos que cada instrumento posee margen de cierto tipo de error. No es preciso el instrumento. No todos los instrumentos te van a arrojar la misma medida, sino que cada objeto posee distintos errores. Pueden ser errores más pequeños como el Vernier y el Vernier electrónico, que es aún más preciso. En varias medidas son la sumatoria de varias mediciones que se pueden realizar. Como por ejemplo que se ve en la fórmula, que sería X, que es el resultado de de la media aritmética de todas las mediciones que se ha realizado, y más o menos el error absoluto. Promedio también de de todos los errores que se ha podido calcular en las mediciones. Siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver las clases de error. Existen dos tipos de errores, que serían el error sistemático y el error casual. El error sistemático vendría a ser todos esos errores que se van a repetir constantemente cuando se realice este proceso de medición. Se deben a diversas causas, pueden ser teóricos, instrumentales, ambientales y lecturas. Teóricos son los concernientes a las ecuaciones que se van a realizar, las mediciones matemáticas, cálculos matemáticos o la calibración de los aparatos. A la hora de calibrar una balanza, también pues, se puede tener un error que puede afectar en el resultado de la medición de un objeto. Instrumentales tenemos que son los errores que tiene el aparato. Cada aparato posee un error, como dije, entonces eso ya es parte del instrumento. Ese instrumento va a poder ser un grado de error. Entonces, también tenemos que tomar ese factor. Ambientales, que el error ambiental se produce a los cambios de las propiedades del medio ambiente. Entre los más importantes, la temperatura, la presión, atmósfera y la humedad. Por ejemplo, cuando se va a hacer el proceso de medición, tienes que tener bastante cuidado con estos factores que van a influenciar el resultado de la medición. De lecturas ya vienen a ser los provocados por la decisión, ¿no? Si yo quiero aproximar este resultado que no es exacto, por ejemplo, en el mismo ejemplo del lapicero, que me salió 15.3, lo quiero aproximar, no sé, a 15.35. El otro lo quiero aproximar a 15.28. Es una aproximación ya que es parte de la decisión que se toma. El error casual viene a ser, son las variaciones son las variaciones de valor y signo que se presentan cuando se realizan mediciones de la misma magnitud y en las mismas condiciones, y viene asociados a los errores de la persona misma, porque pueden tener falta de experiencia en el manejo de los instrumentos, no tienen un buen manejo de los instrumentos, pueden ser nuevos y no saben cómo calibrar estos objetos o cómo se utilizan estos objetos para las mediciones adecuadas. La mala posición en la lectura del paralaje, hasta la mala posición en la que uno se coloca para poder ver las mediciones. También podría ser al poner el instrumento de una manera que no se pueda determinar con mayor precisión y lo has colocado mal el instrumento, ¿no? Y estos errores siempre son inevitables, siempre va a haber un error que afecte en este resultado. Por eso es que a la hora de realizar otro resultado te puede arrojar una medida distinta. Y esto va a suceder porque siempre va a haber estos márgenes de errores, ¿no? A la hora de medir siempre va a haber un resultado distinto, ya que cuando tú mediste anteriormente has tenido ciertos errores o ciertas dificultades para medir, ¿no? Entonces, por eso siempre van las medidas, cuando tú mides, cuando se mide constantemente varios objetos, no van a ser las mismas porque van a depender de las circunstancias en las cuales se ha medido, ¿no?
Y bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Le doy paso a mi compañero. Muy bien, joven. Ahí. Bueno, comenzando con el cálculo de errores. Siguiente diapositiva. El valor promedio. El valor promedio viene a ser la media aritmética, que en este caso sería la suma de todas las medidas entre el número de mediciones que se realizó. Esto viene a ser, este es el valor promedio que se da de todas las medidas encontradas, que viene a ser esto una muestra. Siguiente. Desviación. Es la diferencia de cualquier valor con respecto a su valor medio. Desviación promedio. Desviación promedio viene a ser la diferencia del valor absoluto de cada medida con respecto a su media entre la cantidad de mediciones que se realizó. La desviación típica estándar esta es una medida de dispersión que compara qué tan alejado se encuentra cada medida con respecto a su media, que está denotado por esta fórmula, que viene a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado de cada elemento con respecto a su media entre n-1. ¿Y por qué n-1? Porque n-1 viene, esta es la fórmula que se da a una muestra de todas las mediciones que se da. Siguiente. Error sistemático. Encontramos acá el error absoluto, error relativo y el error relativo porcentual. El error absoluto, esto representa el valor total de la medición, que esto se viene a ser el valor absoluto de la diferencia de valor real menos el valor de la medida aproximada. El valor real, como por ejemplo cuando se compran maderas, esto viene detallado que, por ejemplo, que cada madera mide 2,5 metros. Este es por sí que este es el dato. Entonces, tú cuando vienes a hacer la medida con tu wincha, con otro instrumento, ponte que te salga 2,5 metros más 2 líneas, o sea, 2 milímetros o 3 milímetros o menos 2 milímetros. Esto vendría a ser el error absoluto. El error relativo es el error absoluto entre la media. En la media vendría a ser la medida que se realiza a dicha madera, la cantidad de mediciones que se realizó. El error relativo porcentual es el error relativo por el 100%. Siguiente. Eh, Propagación de errores. Este es un caso en el cual se da cuando se va a empezar a medir objetos, áreas, y nos vamos a dar con la sorpresa que están afectadas a errores, como por ejemplo que ya dije que cuando tú mides una tabla que supuestamente mide 2,5 metros, puede ser que la medida sea un poco más o un poco menos, menos 2 milímetros o 3 milímetros más o menos. Este vendría a ser el margen de error. Esto también se da en la suma de mediciones, en la multiplicación y también se da en la división. Muchas gracias. Le paso a mi compañero. Bien, joven. Bueno, buenas tardes, profesor. Bueno, voy a hablar acerca del error absoluto, relativo y porcentual. Siguiente diapositiva, por favor. El error absoluto, ¿no? El error absoluto en las medidas, ¿no? Es la diferencia entre el valor medido y el valor real de la cantidad medida. Por ejemplo, ¿no? Si se mide la longitud de un objeto y se obtiene un valor de 10 centímetros, pero la longitud real del objeto es de 9,95 centímetros. El error absoluto sería de 0,05 centímetros, ¿no? Es importante tener en cuenta que el error absoluto es siempre un número positivo, ¿no? Ya que se trata de una medida de la diferencia entre dos valores.
Como ve acá, el error absoluto es el valor real menos valor aproximado, ¿no? Está dentro de un valor absoluto, ¿no? Que puede también ser el valor aproximado menos valor real, ¿no? Eso no afectaría, ya que el valor absoluto siempre convierte en una cantidad positiva. Bueno, error absoluto en medidas directas, ¿no? El error absoluto es, bueno, es una fórmula, ¿no? Que es la desviación estándar que explicó hace rato mi compañero entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Que n que es el número de mediciones realizadas, ¿no? Y este caso nos da que sería la sumatoria, ¿no? De i igual a 1 hasta un límite de n de xi, que es, sería cada una de las mediciones realizadas hasta del 1 hasta un n, menos x, que es el valor probable o promedio, ¿no? Que es la media aritmética de cada una de las mediciones realizadas, elevado al cuadrado, ¿no? Dividido entre el número de mediciones realizadas por el número de mediciones realizadas menos 1. Sí, ahora os voy a explicar sobre un ejemplo, ¿no? Acerca del error absoluto. Bueno, acá me tienen cuál es el error absoluto de la medida, ¿no? Bueno, en este caso tenemos varias mediciones, ¿no? Aquí sí, que sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4 y 5, ¿no? Por eso n vale 5, que sería la cantidad de mediciones. De valores tenemos 17,12, 17,35, 17,29, 17,49 y 16,96, ¿no? Bueno, acá X que nos representa el valor probable, ¿no? O promedio, ¿no? Que es la media aritmética, ¿no? Que sería la suma de todos dividido entre la cantidad, ¿no? Que sería 5, que nos da un valor de 17,24. Bueno, acá una tablita ya que en la fórmula nos dice que es la sumatoria, ¿no? Que es de la resta, ¿no? Pero bueno, restamos el valor de 17,12 menos 17,242, nos sale varios valores, ¿no? Para cada una de estas mediciones, de ahí le vamos al cuadrado y de ahí sumamos, ¿no? Y nos da un valor de 0,16. Bueno, eso lo dividimos entre el número de mediciones 5 por n-1, que sería 5 por 4. Y nos da un valor de 0,09. Bueno, que redondeado sería 0,10, ¿no? Bueno, de ahí la respuesta ya sería, creo, este valor probable, que sería 17,24, más o menos este valor de acá, que sería 0,1. Bueno, eso sería todo respecto al error absoluto, ¿no? Siguiente compañero. Ahora voy a hablar sobre el error relativo, ¿no? Bueno, el error relativo en las mediciones es una medida de la precisión de una medición en relación al valor verdadero del objeto o fenómeno medido. Se calcula como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero, ¿no? Dividido por el valor verdadero. Por ejemplo, si un objeto mide 10 centímetros y su longitud real es de 9,5 centímetros, el error relativo es 10 menos 9,5 entre 9,5, que nos daría un valor de 0,0526 o 5,26%. Bueno, porcentaje diferente, ese es el otro. Bueno, el error relativo se expresa como un porcentaje, ¿no? Cuanto más cercanos a 0% sea el error relativo, más será la predicción de la medición. En este caso tenemos, bueno, el error relativo en función de las desviaciones, ¿no? ¿Qué es desviación? Que sería el valor de cada una de las mediciones realizadas menos el valor probable promedio, un valor absoluto, bueno, y la desviación promedio, que es la sumatoria del valor de cada medición menos el valor probable dividido entre el número de mediciones realizadas. Bueno, el error relativo es, como dijimos, que es el error absoluto, el error absoluto, que es la diferencia entre el valor verdadero versus el valor medido, el valor absoluto, entre X, que nos representaría en este caso el valor probable promedio, ¿no? Que nos representaría igual a un delta de una diferencia de X o desviación promedio entre una desviación. Ya, eso sería todo respecto al error relativo, ¿no? Siguiente compañero. Bueno, ahora voy a hablar sobre el error relativo porcentual, ¿no? Bueno, el error relativo porcentual en las mediciones se refiere al cálculo de cuánto preciso es una medida en comparación con un valor de referencia, ¿no? Se calcula dividiendo el error absoluto, la diferencia entre el valor medido y el valor real, el valor absoluto, entre el valor real, pero en este caso multiplicado el resultado por un 100, para obtener un porcentaje, ¿no? Este porcentaje representa el error relativo porcentual de la medida. Por ejemplo, si una medida es de 10 y el valor real es de 12, el error absoluto sería de 2. Y el error relativo porcentual sería de 2 entre 12, que es el valor real, por 100%, ¿no? Que me da un valor de 16,67%. Acá ya tenemos en casa una fórmula, ¿no? Relativo porcentual es el relativo por 100%. O en este caso, en función en este caso de la desviación promedio y la desviación normal, tenemos desviación promedio entre desviación por 100%, ¿no? En el caso dice, ¿no? Que XY representa cada una medición realizada, ¿no? X es el valor probable promedio y en el número de mediciones realizadas. Acá en caso más, como en el ejemplo tenemos error relativo por error, en este caso error absoluto es el valor verdadero menos valor aproximado
El relativo porcentual sería error verdadero entre valor verdadero por 100%. En este caso, ya, bueno, valor verdadero en este caso es... sí, está bien. Claro, el no relativo porcentual es el error relativo mismo por multiplicado por un porcentaje. Bueno, eso ya, bueno, eso sería todo acerca de mi profesión, profesor. Gracias. Bien, joven. Gracias también al grupo. Muy bien, han realizado trabajo de la primera parte del laboratorio, ¿no? Grupo 3, Bocanegra, Mañuico, Mendoza, Robles por Maguiña Huertas. Sí, profesor. Yo voy a compartir. Bien, joven, adelante. Bueno, profesor, este sería la medición y los errores que alcanzamos los integrantes. Bien, Siguiente joven. página. Siguiente página. Bueno, las mediciones y errores. Primero vamos a comenzar con qué cosas son las mediciones. Bueno, la medición es la acción de medir, o sea, medir mediante determinados instrumentos hacia determinados objetos. Hay varios tipos de instrumentos para medir. Y bueno, la fórmula, y también se hace mediante una relación o fórmula previa para un resultado dentro de parámetros escogidos, que serían en este caso el sistema, ¿no? Puede ser los centímetros, las pulgadas, etc. ¿Y para qué sirve la medición? La medición sirve para determinar los objetos, para determinar las magnitudes de un objeto en relación a otro objeto. Antes se usaban objetos como el kilogramo, que servía para determinar el peso de otros objetos. A eso se refiere. Otro objeto que sirve como patrón, que es definido antes por un consenso, como el caso del kilogramo. Hoy en día estos modelos en comparación usamos todos los días, como por ejemplo el kilo, la temperatura, los centímetros, que están unificados en lo que se conoce el Sistema Internacional de Mediciones, el SI. Siguiente página. ¿Cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con este laboratorio? Reconocer y utilizar correctamente los instrumentos de medición. Acá hay unos ejemplos. La imagen. Expresar correctamente el resultado de una medición directa e indirecta y determinar la precisión e incertidumbre de los instrumentos empleados. O sea, los errores, determinar cuál es la desviación de los errores, la desviación estándar, etc. Siguiente hoja, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los materiales de medición que vamos a emplear en este laboratorio? La cinta